Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a otro Pili Tutorial. Esta vez vamos a hablar de las causas por las cuales Supercell les puede a ustedes quitar la granja, las cuentas, por todo lo que han pasado, quedaría absolutamente nulo. Por favor, conózcanlas, no las cometan, no lo vayan a hacer. Bueno, se las voy a contar a ver cómo van, algunos ya la saben, otros sabían algunas, otras no, entonces les voy contando. Primera, conversaciones inapropiadas en el chat del vecindario. Estas conversaciones inapropiadas, ustedes saben que nosotros tenemos aquí en esta parte de la flechita un chat dentro del vecindario. Y ahí se pueden dar ustedes cuenta que si le picamos en esos tres punticos nos va a salir el teclado para poderles hablar a nuestros compañeros del vecindario, simplemente así súper fácil. Hay algunas palabras que no las van a suspender, que nos van a decir que no, nos van a salir así, como están viendo aquí la palabra cumpleaños, con unos asteriscos, no las vetan, porque para Supercell son palabras que no, que están mal, que son groseras, que están inapropiadas. Entonces, si ustedes hablan mucho con esas palabras que están bloqueadas o tienen conversaciones groseras, inapropiadas con otros miembros de su vecindario, ya sean permitidas o no, Supercell los puede banear, les puede quitar el chat, ya sea de un día, 2 días, 2 semanas, o permanentemente si es de manera persistente que ustedes están cometiendo esas faltas. Siguiente. Diseños inapropiados de granja. Ustedes pueden ver aquí en esta esquinita donde está el cuadrito en la parte inferior, los diseños de la granja. Ya se les había explicado yo a ustedes cómo son los diseños de la granja, cómo deben hacer. Si no saben cómo hacerlo, búsquense el Pili tutorial de los diseños de la granja para que ustedes puedan adornarlos. Pero les cuento que ustedes pueden ser creativos de muchas maneras, pero cuidado con sus diseños, porque si hay un diseño inapropiado que para Supercell no está bien, como es un juego en el que participan niños y menores de edad, no pueden haber diseños que sean muy eh, triple X o groseros, porque se los pueden banear de manera permanente si ustedes no hacen caso de Supercell de quitar la decoración. Bien, vender o comprar su granja. Ustedes saben que la cuenta es personal. Las personas tenemos la posibilidad de tener una granja por cuenta, o sea, una granja por persona, y muchas personas hacen muchas granjas. Los chinos sobre todo hacen muchísimas granjas, las venden en Face. Esto no es un hecho aislado, realmente es una cosa muy común. Ustedes deben estar muy atentos. Por favor, no compren, no vendan sus granjas, porque si ustedes venden la granja y las banean esa granja, la pierden. Y si ustedes compran una granja de manera ilegal, pues de por sí ya comprarla es ilegal, porque pues es gratuito el juego, y lo descubren, se las quitan. Y si se las quitan, nadie les va a regresar ese dinero. Ustedes no pueden llamar al chino: oiga chino, figúrese que es que me quitaron la granja. Y el chino le va a decir: yo lo lamento, pero yo ya se la entregué, usted ya la pagó, y si se la quitaron no es problema mío. Bien, siguiente. Conseguir diamantes, monedas, materiales con otra fuente que no sea Supercell. Ustedes se ven en esta esquinita de aquí donde está el más en la parte superior del juego. Pueden conseguir más monedas, pueden comprar monedas. Este precio que aparece en verde son pesos colombianos. Si ustedes tienen su cuenta de Google, en este caso yo estoy en un Android, si tienen una cuenta de Google de Colombia, pues les va a salir en Colombia. Si la tienen en Argentina, les van a salir pesos argentinos. Si la tienen en Estados Unidos, les van a salir dólares. Entonces, ustedes pueden comprar monedas desde aquí, pues no lo usual es que ustedes ganen monedas por medio de Tom o en las subastas, que no es un medio totalmente legal, pero sirve, o puedan conseguir diamantes. Los diamantes también se compran aquí, en esta parte de aquí, solo aquí. También igual el precio que está en verde es un precio en pesos colombianos. También hay diferentes promociones que
que les salen en la granja, mucho cuidado. Hay chinos, árabes y cualquier otro tipo de personas que les ofrecen diamantes por un precio muy inferior a este, pero ustedes tienen que entregarle los datos y ellos le colocan los diamantes. Pues es ilegal. Si se dan cuenta que ustedes están haciendo esto de esta manera, les pueden quitar de manera permanente su granja. La cuestión de permanente son más o menos aproximadamente unos 3 años. A los 3 años le regresan la cuenta, eso dicen las malas lenguas, no sé qué tan cierto sea. Ya de pronto alguna persona que lo hayan baneado de manera permanente en 3 años nos diga si sí le regresaron la granja y si teníamos razón o no. Bien, por la hora vamos a la siguiente. Una descripción inapropiada del vecindario. Ustedes se dan cuenta aquí que es la manera a partir del nivel 10. Ustedes pueden ingresar a estos vecindarios. Simplemente entrando, cualquier vecindario en el mundo pueden entrar desde que les dejen, el líder y colíder les deje abierto el vecindario. Ustedes, si se van aquí a la parte de editar, van a ver el nombre del vecindario, que no se puede editar, ya una vez como lo hicieron así quedó. Y en la parte de descripción ustedes pueden escribir ahí: bienvenidas todas las personas latinas o mexicanas o lo que sea. Ahí les dicen más o menos ustedes qué quieren para su vecindario. Ahí les pueden poner, por ejemplo, mensajes a sus amigos del vecindario: hagamos tareas de 320 o de 310 o de 300 puntos, o quiero 6 tareas o 10 tareas o 20 tareas. Ahí les dicen. Si esta descripción no encaja en los términos de Supercell, si hay alguna parte grosera o alguna parte inapropiada, les pueden quitar su vecindario y pueden banear al líder, que es el dueño del vecindario, ¿no? De manera en términos legales y generales, el dueño del vecindario es el líder porque él fue quien creó el vecindario. Entonces, si su colíder o el mismo líder coloca una descripción que no es conveniente para los de Supercell, ahí les pueden quitar el vecindario y su granja. Siguiente, uso de bots. Estos bots son programas que crean los chinos, que crean las personas, los venden, hay muchos que los venden. Y si tú consigues un bot de estos, que totalmente de manera ilegal, ¿qué hacen estos programas? Estos programas cosechan de manera mecánica y programada trigo. Entonces te llenan todos tus cultivos de trigo, él mismo los vende una y otra vez, te consiguen monedas, te consiguen cosas y te consiguen material. Pero pues obviamente estás avanzando en tu granja de manera ilegal, eso no debería pasar. Entonces cuidado con estos programas, cuidado con estas cosas, porque si Supercell se da cuenta, afuera de la granja. Siguiente, uso de errores del juego para un beneficio propio. Ustedes recuerdan que hace poco tuvimos un error de Supercell en la parte del pueblo donde nos decían que entrábamos y nos daban pues materiales gratis, y muchas personas hicieron esto o hicimos esto y ampliamos, hicimos cositas, pero deben saber que esto no está muy bien. Si ustedes se aprovechan de manera persistente de un error del juego una y otra vez, el Supercell los puede banear y les puede quitar la granja por hacer estas cosas de uso ilegal. Entonces, mucho cuidado con eso. Siguiente, el compartir tu cuenta. Bien, ya saben, ya les había dicho yo que la parte de nuestra parte de vámonos a pescar mientras tanto, mientras les voy contando. Ay, Dios mío. Nuestra parte de compartir la cuenta, si ustedes saben, ya les había dicho, una granja por persona. Si ustedes están aquí en Colombia y otra persona entra en Estados Unidos o entra en México o en Argentina o lo que sea, o una cuenta en Argentina entra en Colombia y Supercell se llega a dar cuenta, les pueden cerrar la cuenta, la que están compartiendo. Entonces mucho cuidado, hay muchos vecindarios que una de las reglas es dar tus datos, dejar tus datos para poder entrar, por si acaso tú no puedes terminar el derby, por si acaso tú no puedes hacer tal cosa. Entonces pueden entrar a tu granja y bueno, no solo robarte, sino también te pueden banear la granja
por estarla prestando. Bien, otra, obtener información exclusiva de Supercell. Ustedes se han dado cuenta que aquí en la parte del sobrecito hay un calendario semanal de eventos. Este calendario no es antiguo, este calendario es relativamente nuevo. Nos lo hicieron hace poco en una actualización y eso significa que lo terminaron sacando Supercell porque había mucha gente que robaba información de los eventos y casi que tenía todos los eventos de meses y meses y meses y meses. Y ellos dijeron, esto no puede estar pasando, nos están violando nuestro sistema. Entran a nuestro sistema, nos sacan la información y esa información la vendían, la regalaban, la repartían. Casi todas las personas sabían los eventos. Había muchas personas que preguntaban, ¿cuál es el evento de mañana? ¿Cuál es el evento de mañana? Eso era totalmente ilegal. Por eso nosotros empezamos a decir, mucho cuidado con esa información, porque esa información no debe salir de Supercell. Quien le encuentre esa información le pueden banear la granja por estar robando información exclusiva de Supercell. Entonces mucho cuidado. Si necesitan un calendario semanal de eventos, váyanse al sobrecito, ahí les va a decir qué calendario hay de cada día y ustedes se pueden ir guiando y haciendo. Desde que comenzaron con este calendario de eventos, ya los eventos no duran tanto, sino que duran a veces un poquito menos, un día, 2 días, y lo máximo que duran son 3 días, pero pues nada más de ahí. Pero ahora conocemos los eventos a partir de aquí. Yo creo que ellos lo sacaron fue para evitarse todo eso, que siguieran entrando al sistema a averiguar la información. Listo, ya casi acabamos, muchachos. Esto realmente no lo conocemos muy bien, pero parece que si tu cuenta está inactiva por 180 días, es decir, 6 meses, ustedes pueden perder su granjita, porque eso significa que como hay tantas personas que están todos los días haciendo granjas, va a llegar un momento en que Supercell pues se le van a atorar los sistemas, se va a colapsar. Para evitar esta crisis y este colapso en las granjas, o que hayan granjas inútiles de personajes que no juegan, entonces si tu granja dura inactiva 6 meses, te la pueden quitar, ¿de acuerdo? Bien. Ampliar el silo y el granero de manera desproporcional a tu nivel. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una granja de nivel 15, obviamente mi granero no puede estar en 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 12.000, porque es obvio que una persona de ese nivel pues no va a llegar a esos límites de granero ni de silo. Entonces, si Supercell por alguna razón entra a tu granja, te revisa o lo que sea y te dice y te mira tu granero y todo, tu granero está en 12.000, ¿qué haces con una granja de nivel 30 en 12.000? Te la pueden quitar porque esto está casi segura que o tienes boots o has comprado material con los chinos. Bien, y por último, pero no menos importante, tener mucho material acumulado en tu granero. Nosotros a veces sufrimos de acumulación en nuestros graneros, pero porque lo que tenemos es muy bueno y no lo queremos vender, o porque lo tenemos principalmente para los cambios. Pero ojo, muchachos, mucho cuidado con esto. Si ustedes, por ejemplo, tienen 2.000, 5.000, 7.000, 10.000 sierras para hacer sus cambios o para venderlos, mucho cuidado, porque Supercell te ve ese material de manera excesiva en tu granero, o por ejemplo personas que tienen 500.000 de cada material de granero y no amplían o tienen el granero al máximo. Ellos saben que posiblemente son vendedores de material y les pueden cerrar la granja para revisión. Entonces, bueno, esta es nuestra última causa por la cual ustedes pueden perder su granjita, y seguramente habrán muchas más, pero estas son las que conocemos, estas son como las más importantes. Espero que nos escuchen, espero que entiendan ustedes que les estamos guiando, les estamos diciendo, muchachos, por favor, tengan mucho cuidado con sus cuentas, quiéranlas mucho. Y bueno, creo que eso es todo por ahora. El tutorial estuvo un poco largo a comparación de los otros, pero porque era bastante información. Espero les sirva, espero la quieran, espero lo pongan en práctica. Por favor, muchachos, mucho cuidado con sus cuentas y que estén muy bien. Hasta un próximo Pili Tutorial.